Membership Sites, episodio 151. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Berniol. Hola, hola, hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en casa, en pleno mayo, con un calorcito bastante agradable y además estoy de estreno porque tengo una alcachofa nueva delante que después os contaremos de qué va esto de la alcachofa. Correctamente, luego hablamos de esto y contamos un poco más. Primero vamos a contar que en este episodio número 151 ya de Membership Sites entrevistamos a Jonathan Cárdenas, cofundador de superdemia.com, una academia de repaso de matemáticas, lengua e inglés para peques de primaria. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía, para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora ya, antes ya de hablar con Jonathan, antes ya de pasar con la entrevista, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta Studio. Primera semana del mes de mayo, Sí. Primera semana de este nuevo mes. Y ¿Solo es la primera empezar, semana? sí, parece que sea la última, pero todavía es la primera. Pero antes de nada, vamos a ver qué contenidos hemos creado. Cada semana, ya lo sabes, hemos creado 2 episodios del podcast. Este que estás escuchando y el de los martes. Ya sabes que cada martes te traemos un nuevo episodio divulgativo en el que te contamos todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocio de suscripción. En este caso, episodio 150, episodio especial. ¿Por qué? Por un motivo muy interesante, ya que este martes empezamos una nueva serie de charlas en los episodios de los martes con colaboradores. Los colaboradores del estudio, los tienes en bicicleta.studio/conócenos, ahí están todos, ¿vale? Pues se van a pasar una vez al mes, cada vez un colaborador, y nos van a transmitir su sabiduría ancestral sobre su especialidad. Para empezar, este martes empezamos con Paul Rodríguez, ya sabes, especialista en marketing y estrategia para negocios de suscripción, en el que hablamos de cómo podemos detectar las necesidades y problemas de los clientes de nuestro membership site, de nuestro sitio de membresía. Porque claro, si no sabemos qué problema, qué necesidad tiene un usuario potencial, no sabemos de qué forma vamos a poder solucionar. Con lo cual, muy, muy interesante este episodio. Lo tienes en bicicleta.studio/150 y, por cierto, a partir de ahora, cada mes se pasará un nuevo colaborador. Por aquí se pasará Nahuel, por aquí se pasará Gisela, por aquí se pasará Marina, en fin. Se irán pasando todos, poquito a poco, y nos van a contar sobre lo suyo, sobre lo que saben, porque todos, como nosotros, son especialistas. Exactamente. Y esta semana también ha sido la semana de los números redondos, como comentábamos, este episodio 150. 150 episodios ya de Membership Sites. Madre mía, 150. ¿Te acuerdas de cuando empezamos? ¿Te acuerdas que sí? Oye, y los que nos habéis escuchado los 150, que me consta que hay algunos que nos habéis escuchado todos, qué paciencia tenéis, ¿eh? Muchísimas Santa gracias paciencia por estar que ahí. tenéis de haberos Sí, escuchado. sí. Y muchas gracias, ¿verdad?, por estar 150 veces a nuestro lado, al lado de la alcachofa, que decía Rosa, al lado de los auriculares. Y por muchos más. Sí. Y se nos pasó una cosa el pasado sábado, Contadlo. que era día 2 de mayo. ¿Y qué pasa el día 2 de mayo en Bicicleta Studio? ¿Qué pasa? Pues que cumplimos años de especialización. En Correcto. este caso, cumplimos 2 años como especializados en Membership Sites. Diseño y desarrollo en WordPress, especializado en Membership Sites. Pues llevamos ya dos añitos, no Totalmente. está nada mal, ¿eh? De hecho, es muy curioso porque como lo tenemos tan interiorizado, ni nos acordamos. De hecho, nos acordamos pasó. más tarde de, ostras, claro que es el día de especialización. Porque el 2 de mayo de 2018 fue cuando relanzamos el estudio. Esto lo hemos contado un montón de veces también por ahí en entrevistas que nos hacen a veces, ¿no? Nosotros lanzamos el estudio en su momento, en 2017, como un estudio genérico de diseño y desarrollo web, que un día hacíamos una web corporativa, el siguiente un e-commerce o lo que sea. Y como veíamos que así no íbamos a ningún lado, porque la verdad es que no íbamos a ningún lado, tomamos la decisión de especializarnos, de buscar un nicho, de buscar un sector y enfocarnos 100% en él. En este caso, fue el nicho, fue la especialización de los sitios de membresía. Y se notó el cambio, porque a partir de ese día, la verdad es que, también te digo algo, si no fuera por ese día, tú ahora mismo seguramente no nos estarías escuchando. Este podcast no existiría. No existiría, ni nos estarías conociendo, ni solamente nos podrías contratar porque pues no nos conocerían como ahora. ¿Vale? Con lo cual, nosotros siempre que nos preguntan, la especialización es uno de nuestros bazas más fuertes, ¿no? El hecho de especializarte en un nicho
y destacar, porque es lo que te permite destacar y diferenciarte Ujú. respecto a la competencia. Así que sí, 2 años de especialización, Sí. algunos más de estudio, pero 2 de especialización, que al fin yo creo que es lo que cuenta, Ujú. y también por muchos más. Y por cierto, ¿sabes lo que sigue? ¿Sabes lo que sigue, lo que no para? Pues el curro, el trabajo, los Yo creo que el leads, despiste está los por ahí, clientes y todo. Sí, la verdad es que sí. Empezamos mayo, como decía Rosa, y no es que ahora se hayan despertado los leads, ¿no? Es No. que ya venían, ¿eh? Sí. Como te venimos comentando, seguimos trabajando en un montón de proyectos que Ujú. están abiertos, que están en funcionamiento. La semana pasada dimos buena cuenta de un nuevo lanzamiento, ¿eh? Ujú. Y la semana que viene también te contaremos otro, ¿eh? Sí. Esta semana, de momento, te decimos esto, que hemos empezado mayo, que estamos a tope de trabajo, estamos a tope de curro, siguen entrando muchos leads, personas que os Ujú. acercáis a la web y nos pedís presupuesto. Y en muchos casos, como decimos últimamente, tenemos que seguir diciendo que no, Sí, porque seguimos evidentemente diciendo que no. no podemos asumir pues todos los proyectos, unos porque no podemos, porque somos 2 y no podemos, otros porque no encajan, otros porque, Ujú. en fin, por muchas razones, pero los que sí, pues los llevamos a cabo, ¿eh? Así que seguimos trabajando en este mes de mayo, Ujú. que de momento pinta bastante parecido a los meses anteriores, Sí. por lo menos. Pues venga, seguimos a tope. Y también lo que hemos hecho durante esta semana es realizar una apuesta al día a una membresía a la cual ya realizamos su rediseño. ¿Lanzamiento? el ¿Me estás hablando de pasado año. lanzamiento? ¿Me No, estáis- no es un lanzamiento. Vale, ya me estaba poniendo nervioso, No, te estoy hablando de seguir trabajando sobre un rediseño que lanzamos el año pasado. Parece muy Amigo. complicado. En este A ver, a caso ver. es en la membresía de Valentía Concha, Hombre. en banaco.com, en el que el año pasado hicimos el rediseño, pero como siempre comentamos, las webs, los membership sites están vivos y siempre Sí. necesitan de pequeñas mejoras, de pequeños rediseños y de pequeñas actuaciones. En este caso, esta semana hemos estado trabajando en estas actuaciones en banaco.com. Totalmente. De hecho, como dice Rosa, es un proyecto que ya rediseñamos el año pasado y como una web realmente para hacerlo bien tienes que Ujú. estar siempre encima, lo Sí. que hemos hecho en este caso es retocar algunos aspectos Ujú. que necesitaban un pelín de mejora y le hemos echado un vistazo directamente en su web, en banaco.com, a ver si también actualizamos el portfolio con algunas imágenes Ujú. más nuevas, pero en cualquier caso en banaco.com ya lo podéis ver. No es fuera coñas, no es un lanzamiento, No. porque la web de Valentía la lanzamos el año pasado, pero sí es cierto que bueno, esos pequeños cambios son poderosos, que decía el Capitán Siam hace muchos años, los pequeños cambios son poderosos y es cierto, porque mejora Exacto. muchísimo la usabilidad y la percepción de valor que se esconde detrás de la membresía. Así que lo Ujú. tenéis, como siempre, en banaco.com. Por cierto, hablando de cosas interesantes que han pasado también esta semana, es que nos seguís dejando reseñas, ¿eh? Y eso nos gusta Sí. mucho porque nos ayuda a que nos descubran más. De hecho, Sí. últimamente también estamos teniendo más descargas del podcast de lo que teníamos Ujú. anteriormente, estas últimas semanas. Con lo cual, yo creo que tiene todo sentido, ¿eh? Sí. Más descargas del podcast, me han pasado también más visitas a nuestra web, también más leads, más contactos, en fin, todo tiene bastante sentido, ¿no? Pues sí, nos habéis dejado más reseñas. En este caso vamos a dar las gracias a Uber Serralta, por la reseña tan amable que nos dejó. Muchas gracias. Así que ya sabéis, lo tenéis también en notas del programa. Si no, podéis ir a iTunes, a vuestra aplicación de iTunes, dejar nuestra reseña. Esto nos ayuda muchísimo, ya lo sabéis, Y nos encanta. porque aparte que nos gusta mucho, nos ayuda a darnos a conocer, porque es la forma en la que iTunes premia los episodios pues con más reseñas o más descargas. Los puntúa para que, bueno, luego los descubran más personas. Así que muchas gracias por la reseña y lo tenéis ahí las notas por si nos queréis dejar la vuestra. Exactamente. Y a estas alturas del podcast te habrás dado cuenta que sonamos distinto. ¿Qué me dices? Y a lo mejor eres tan avispado que viste algo en Twitter por ahí, que algo publicamos, o en Instagram, de nuestro fantástico set. Porque estrenamos set de podcasting, señores, para Ajá. celebrar los 2 años, para celebrar la vida, el mundo, todo, porque nos encanta este podcast y queremos mejorarlo. Y también nos gusta trastear con los nuevos gadgets. Mira, para los más curiosos y frikis y tecnológicos, vamos a contar un poquito por encima en qué consiste ese set, que te dejamos el enlace nosotros del programa al tweet donde hay la imagen, para que lo veáis. Pero básicamente, nosotros hasta ahora estábamos grabando con un Blue Yeti, Sí. que se lo habéis visto seguro más de una vez, un Blue Yeti en bidireccional, porque Rosa y yo nos ponemos frente a frente, y el Blue Yeti en bidireccional está muy bien porque no se oye para los dos. Estupendo. Pero ¿qué hemos dicho? Vamos a hacer un paso un poco más allá en la calidad de grabación, en este caso, ¿no? Del podcast. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, nos hemos comprado una interfaz de audio y nos hemos comprado 2 micros dinámicos. Concretamente, para los más curiosos, la interfaz es una Focusrite Scarlett 4i4, ¿vale? Y luego los micros son unos Samsung Q2U. No Samsung, Samsung. Se parece mucho, pero no. Samsung Q2U. Micrófonos dinámicos que funciona muy bien, tenéis esta voz tan cercana y tan varonil, tan que Rosa también radiofónica. tiene. Varonil la mía, sobre todo. Dándonos feedback a ver qué os parece, si nos escucháis mejor, si nos escucháis ¿Qué os peor, parece? si no nos escucháis, porque habéis dicho no me gusta el podcast y lo quito del podcatcher, que también podría ser. Bueno, pues sí, mira, nos hemos dado este pequeño capricho y la verdad es que nos gusta más porque es cierto que con el Blue Yeti tiene mucha calidad, pero lo pilla todo, lo bueno y lo malo. Sí. Y en este caso, estos micros tienes que hablar mucho más cerca. Podemos hacer eso Sí. de las ASMR, que te acercas Yo creo que no hace falta. te acercas tanto al micro. Tienes que acercarte más al micro porque es dinámico, ¿vale? Pero, Ujú. a cambio,
digamos, solo pilla tu voz, no pilla las cositas que puedan pasar a su alrededor, podríamos decir. Exacto. Así que nuevo set de podcasting para celebrar los 2 años. Vengueros, si no perdamos tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana, porque hoy charlamos ni más ni menos que con Jonathan Cárdenas, maestro de educación primaria, ganador de la tercera edición de los premios Emprende Online y cofundador de superdemia.com. Buenos días, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues encantado de estar aquí al otro lado. Acostumbrado mucho tiempo a ser vuestro oyente, así que mucha ilusión que tengo ahora mismo pues, de estar aquí al otro lado. Muchísimas gracias, Jonathan. Sabemos que nos escuchas, sabemos también que hemos trabajado juntos y esto es muy importante, hoy lo vamos a contar. Y encantados de que estés aquí para explicar tu experiencia, a ver qué tal. Ajá, totalmente. La verdad es que sí. Nos hacía mucha ilusión. De hecho, creo que la semana pasada ya lo contamos, que Jonathan se pasaría pronto por el podcast y así ha sido. Aquí está Jonathan para hablar de Superdemia, de esta superacademia que hemos creado, que hemos co-creado, podríamos decir, con Jonathan, con Joan Boluda también. Una academia de repaso para peques de primaria, que ahora comentaremos con Jonathan, pero oye, lo primero, Jonathan, es darte las gracias, como dice Rosa, por estar aquí y darte las gracias también por haber confiado en el estudio, porque tanto Jonathan como Joan confiaron en el estudio para diseñar, para desarrollar, para llevar a cabo esta membresía. Así que Jonathan, por partida doble, muchas gracias. Nada, la verdad que todas las expectativas han sido cumplidas y un placer haber trabajado con vosotros. Se suele decir que los que se acercan a través del podcasting, pues como que te conocen un poquillo más. Sí. Y en este caso es como que ya parece como que os conocía y no se han roto las expectativas. La verdad que un placer haber trabajado con vosotros y muy contento, muy contento. Igualmente, bueno, de hecho, y nos conocimos en persona en el evento el último año, ahí en Barcelona, así que estupendo. Oye, Jonathan, nosotros te conocemos, evidentemente, conocemos el proyecto por la cuenta que nos trae, pero puede ser que por ahí hay algún insensato que todavía no te conozca. Así que cuéntanos, por favor, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues yo soy, como habéis dicho, Jonathan, y soy de Huelva. Soy maestro en un colegio público de aquí de Huelva. Estoy en el CEIS Prácticas. Actualmente también soy coordinador TIC, coordino las tecnologías de la información y la comunicación. Me ocupo de llevarle los cables a los compañeros, de arreglarle si no le va bien internet. Eres el informático de la escuela, ¿no? Básicamente. Más o menos, sí. Algunos me llaman informático, incluso algunos alumnos se creen que yo soy el técnico. Madre mía. A nosotros nos pasa y no somos informáticos, imagínate. Sí, perdona que te he cortado. Sí, no te preocupes. Y yo soy maestro desde 2007, entré en la escuela pública hace ya más de 10 años y desde siempre me ha interesado mucho lo que son las metodologías para motivar al alumnado. Os cuento una pequeña anécdota que creo que fue un poco el revulsivo de todo esto, que mi inquietud por las metodologías, y fue que cuando yo estaba en la universidad, después de muchos años, volví a la escuela, porque tenemos las prácticas y tenemos periodos en los que pasamos algún mes allí con los niños y volvemos pues a revivir un montón de sensaciones. Y me encontré con que los niños muy pequeños, pues niños a lo mejor de 8 años, lo estábamos haciendo comportarse un poco como realmente era muy parecido, se diferenciaba muy poco a lo que yo estaba viviendo en la universidad. Niños sentados con clases magistrales, no se pueden mover, no pueden hablar. Y creo que ahí hubo una especie de clic que me hizo pensar y interesarme un poquito por las nuevas metodologías más activas y de motivación. Y poco a poco pues fui investigando, me formé. Aquí pues tenemos la opción de hacer cursos online, también cursos presenciales, las tecnologías de información y la comunicación. Me interesé por la gamificación, Flip Classroom. Y en este caso, pues la Flip Classroom, que sería la traducción de clase al revés, lo que tradicionalmente estamos acostumbrados pues a dar la clase, la explicación en la clase con los niños, y después, pues la mayoría de veces, pues le mandamos actividades que normalmente tienen que terminar en casa. Y en este caso le damos la vuelta a la clase porque la explicación la reciben en casa, como ahora le está pasando a los niños y a las familias que tienen que están trabajando en casa y ven el vídeo, y lo que hacemos en clase es pues resolverle dudas, etcétera. Y así fue como nació, el canal de YouTube en 2017, después de unos años ya trabajando. Y ese canal nació básicamente pues para las explicaciones que yo le daba a mis niños. Y
de ahí nació la idea de negocio que propuso Joan en la tercera edición de los premios Emprende Online cuando hizo la convocatoria. Sí. Y se puede decir pues, que actualmente, aparte de ser maestro, pues también soy CEO de Superdemia y socio de Joan. Y actualmente pues tenemos Superdemia, que hace muy poquito lo acabamos de lanzar. Sí. Vaya trayectoria. No está nada vaya mal, trayectoria muy interesante. Y ya se te notaba ahí. Tenías madera porque fíjate, profesor además muy interesado en temas de TIC, de tecnologías de la información y de la comunicación, de cómo poder aprovechar, ¿no?, toda esta digitalización, toda esta tecnología para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Se veía una madera, Jonathan, una madera que ha terminado desembocando, podríamos decir, en este proyecto, así que muy, muy interesante y creo que muy inspirador para muchas personas. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se te ocurre, siendo maestro, teniendo pues una plaza fija en este caso, pues emprender, ¿no? Porque últimamente nos llegan bastantes casos parecidos al tuyo. Ya veréis próximamente que vamos a hablar de alguno más. ¿Cómo es que teniendo una plaza fija pues te animas a emprender? Sí, pues realmente yo creo que la estabilidad y la tranquilidad que te da tener una plaza fija es tranquilizador y te permite centrarte en otras cosas que no sea, bueno, aparte que hacemos mucho trabajo en casa, obviamente, pero que ya tienes la tranquilidad. Nosotros aquí en Andalucía tenemos algo que es en Andalucía y en muchas comunidades autónomas, es ser interino. Cuando eres interino, cada 2 años te tienes que presentar a las oposiciones y es como que el año que no te presentas tendrías que estar haciendo cosas para prepararte y normalmente no lo hace, por lo menos yo no lo hacía, pero tampoco te daba la libertad suficiente como para formarte o incluso leer. El mero hecho de estar leyendo algo que no fuera las oposiciones, tienes el cargo de conciencia. Entonces, la tranquilidad que te da el no tener que estudiar, no tener que prepararte, no tener esa vida de tanto sacrificio como tienes en las oposiciones, se crea como una especie de hueco cuando ya consigues la plaza. Y al final te puedes ir formando lo que quieras. Yo, por ejemplo, me empecé a formar en inglés, me hice maestro bilingüe, me saqué el B1, después me saqué el B2 y después de eso, pues, escuchando podcasts como el vuestro, como en aquella época era el de marketing online, que como cualquier otro oyente, yo creo que te vienen muchas ideas a la cabeza. Sí, ya pasa. Sí, y entonces empieza a darle vueltas, ¿no? Y incluso apuntas algunas. Yo recuerdo que hace poco recuperé un documento Word en el que había varias ideas y había 2 que se parecían mucho a lo que actualmente es Superdemia. Qué guay. Sí, pero claro, todo eso vas pensando cosas y al final no haces nada así en claro, o por lo menos con un foco de atención constante y con una secuencia en la que tengas que hacerlo. Y fue realmente la convocatoria de los terceros premios Emprende Online que hemos comentado, que fue... Yo tenía muchas ideas, a lo mejor que no era relacionada con lo que en la actualidad, en ese momento, me estaba motivando mucho, que era hacer los vídeos, el canal de YouTube, subir vídeos, que tuvieran visualizaciones, ayudar a muchos niños en los comentarios, etcétera. Y realmente me hizo pensar, vale, tengo muchas ideas, pero ¿y si en lo que realmente ahora mismo estoy invirtiendo mucho tiempo y mucha ilusión, que es el canal de YouTube, lo pasamos a negocio, a idea de negocio? Y como sabéis, o algunos se acordará, en la tercera edición había unas características muy concretas. Tenía que ser unas condiciones, tenía que poder ser nómada digital, es decir, no tenías que estar ligado a ningún sitio, con tu propio portátil podías hacerlo. Normalmente, pues, todo se nos viene a la cabeza un infoproducto. También no tenía que ser un producto físico, obviamente. Y ahí yo creo que cuadraba mucho la idea y le di forma y rellené todos los formularios que había que rellenar. Sí. Y recuerdo que fue el último día que se podía. Me levanté con esa idea. Ostras. Y me llevé toda la mañana mandándolo. Derrapando, Jonathan derrapando a última hora. Sí. Además que me acuerdo que cuando ya después se anunciaron los 25 finalistas, yo ya no lo tenía ni en la cabeza porque yo decía, me llevaba los meses pensando, bueno, si no me ha avisado es que no. Y cuando empezaba a decir los 25 finalistas,
Realmente yo pensaba que no era uno de los 25 finalistas, pero siempre tenía ahí la cosilla, digo, a lo mejor soy. Ujú. Porque quizá haya avisado a los que son los finalistas. Pero cuando leí la idea, cuando leyó la idea mía, yo empecé a decir, esa es la idea que yo tengo. Porque se parece mucho, ¿no? Coincide mucho. le había dado tantas vueltas a la descripción esa, que decía, esa es la que yo mandé, vamos. Y la verdad que muy contento. Entonces pasé a estar entre los 25 finalistas. Después pues se abrieron las votaciones, estuve entre los 5 finalistas y me entrevistó Joan en su podcast, fue muy divertido, estuvo muy bien, y de ahí haríamos algo bien en el podcast, en la entrevista, que digamos que se cantó un poquito, y al final de las votaciones pues pasé a ser el primero de la votación, y estuvimos allí en el evento en el que yo ya os conocía de vista, pero no hablamos ni nada de eso en aquel evento. Yo sabía, y los chicos de Bicicleta Estudio, ¿quién iba a decir que íbamos a trabajar juntos? Cosas del destino, creo que Sí. Muy bien, y ahí fue cuando empezamos a trabajar. Pues digamos que se puso la cosa seria. Yo cuando en el canal de YouTube tenía que subir un vídeo cuando hacía falta para mis alumnos, o cuando me apetecía, sin ningún tipo de continuidad, y pues tuvimos que hacer un calendario de contenido, pensar, estructurar bien hacia lo que nos íbamos a focalizar, a qué asignaturas nos íbamos a enfocar al principio, cómo íbamos a crecer, hacer un calendario editorial, y poquito a poco fuimos creando los vídeos, fuimos creciendo, y ya llegó el punto en el que contactamos con vosotros y comenzamos con todo este proceso que hemos estado viviendo en los últimos meses. Y ha sido varios meses, ¿no? Muchos meses. Y muy contento, la verdad, que con todo el proceso que hasta llegar aquí, que ya comenzamos este camino juntos, también con Frances Barbero, que nos hizo la parte de la animación del logotipo, y al final pues va uniendo muchas piezas, y poquito a poco pues va saliendo lo que hoy estamos aquí contando. Sí. Ojo con el proceso de Jonathan, porque yo creo que no hemos tenido ningún otro entrevistado que haya pasado por un proceso selectivo de unos premios. Es así, verdad, porque has vivido un proceso de validación de idea también, pues un poco distinto, porque de hecho presentarte a estos premios ha hecho que la gente te iba votando y, bueno, ha salido tu idea, ¿no? Como ganador y finalista, por lo o sea, pronto, está validado. Fíjate, tienes la validación de un montón de votos de la comunidad, en este caso, que han optado por apoyar a Superdemia, con lo cual, ahí ya tienes una prevalidación, ¿no? Y luego, claro, evidentemente nosotros cuando la mayor parte de personas lanzamos una idea al mercado no tenemos esa validación, ¿no? Con lo cual, oye, pues está muy bien y es un apoyo, quieras que no, pues ya te da una, pues esta idea interesa y a la gente le mola, ¿no? Con lo cual, hombre, ya tienes una base. Y luego, oye, hablando concretamente, Jonathan, de la idea, del negocio, de superdemia.com, pues hay algún extraterrestre que acaba de aterrizar ahora mismo y no sabe qué es. Cuéntanos, si ahora mismo toda la audiencia del podcast, ojalá, ¿no?, se apunta a superdemia.com, ¿qué va a encontrar? Pues una estupenda web que habéis hecho vosotros. Muchas gracias. Gracias. Y lo que encuentras, básicamente, si encuentras en la home, te encuentras pues una web pues muy atractiva, en la que se encuentran varios personajes y tienes 3 asignaturas. Ahora mismo tenemos 3 asignaturas. Tenemos la asignatura de lengua, de matemáticas y de inglés. La de inglés, pues próximamente os puedo ir anunciando que muy prontito ya va a comenzar a haber contenido de inglés. Ahora mismo tenemos sobre todo matemáticas y lengua, y tenemos pues un sitio donde encontramos esas 2 asignaturas principalmente. Y entonces si tú pinchas en una asignatura, te metes, encontrarás los cursos. De momento tenemos de tercero hasta sexto. Nos hemos limitado a eso para focalizarnos un poco y crecer un poco en contenido, y ya iremos viendo cómo vamos creciendo. Entonces tenemos una parte de matemáticas y una parte de lengua. Tú eliges tu curso y, por ejemplo, si tú eres de tercero, eres un niño o una familia que tiene un niño de tercero, te metes en el curso de tercero y puedes elegir. En matemática, por ejemplo, pues ya lo hemos clasificado por módulos, por unidades didácticas, como lo que encontramos en clase o lo que vemos en la escuela,
y ya puedes elegir. Por ejemplo, en matemáticas pues podemos tener numeración, tenemos operaciones como la suma y la resta, la multiplicación, la división. El niño puede elegir alguna de esas lecciones y meterse a realizar alguna de las lecciones. Siempre antes tiene que comenzar el curso, por ejemplo, matemáticas de tercero, lo comienza. No tiene ningún orden porque puede adecuarse a las necesidades que el niño tenga en ese momento. Si quiere reforzar, claro, imagínate que a lo mejor en una comunidad autónoma se ha dado antes la suma y la resta, o tiene prioridad con las llevadas, con las que no son llevadas, no tiene que tener un orden, puede elegir el que quiera. Entonces encontrará una lección o una videolección. Por ejemplo, el de matemática tiene 2 vídeos que tiene una parte más teórica en la que explico el concepto. Por ejemplo, si son las sumas conllevadas, pues explico qué son las sumas, los términos de la suma, pongo un ejemplo de cómo se suma, etcétera, cómo se hace lo de la operación con la llevada. Después tendría una especie de explicación, resumen de lo que hemos visto en el vídeo, lo tendría escrito, y después pasaríamos a la segunda parte, que sería esencialmente mucho más práctica, y es una parte en la que yo resuelvo varios ejemplos. Estoy con una pizarra y estoy realizando, pues, si seguimos con el ejemplo de la suma y la resta, pues sería hago alguna suma, alguna resta conllevada, lo explico como si estuviera en clase, y después de realizar todo esto y de ver el vídeo tantas veces como quiera, haberlo entendido, y cuando el niño se sienta preparado, pues tendría un test o un cuestionario que nosotros le llamamos reto. Siempre les incito a que cumplan con el reto, la misión de superarlo, y tendrían un cuestionario tipo test, bueno, de varias opciones múltiples, tendrían diferentes tipos de preguntas, como opción múltiple, también tendrían la de verdadero o falso, o aquellas en las que hay que escribir una palabra, y automáticamente, una vez que lo haga, puede autocorregirse y puede ver el resultado que ha tenido. Entonces tendríamos un modelo en el que el niño podría reforzar o ampliar algo que ve en el colegio, o en este caso, incluso ya en el momento en el que estamos ahora, le serviría mucho para reforzar las cosas que están en casa y poder tener una explicación a la mano o al alcance suyo, tantas veces como quiera. Y por otra parte también tendría el soporte, que también el soporte, pues puedes comentar en cada lección, puede comentar para generar alguna duda o comentar alguna duda que yo le conteste, o también tiene soporte para hablar conmigo y contarme alguna duda que puedan tener, etcétera. Esa sería básicamente Superdemia. Sería una academia en la que hemos primado, pues, el aspecto atractivo, lúdico para los niños, y que poquito a poco, pues, se van añadiendo cosas y va a ir creciendo. Ojo, que tras este aspecto tan cañero y tan lúdico como comenta pues Jonathan, y bueno, que lo hicimos entre todos y también con Joan, ¿qué es lo que buscábamos, ¿no? Estos superhéroes que nos acompañan pues a aprender y a tener estos conocimientos a tope, con estos superpoderes que vamos a es lo que subir. decimos, ¿no? Superpoderes te dan superconocimientos, ¿no? En este caso, de las 3 asignaturas. Pero para acceder a estos superconocimientos hay todo un trabajo que no se ve muchas veces en estas fantásticas webs, en estos fantásticos membership sites, que es organizar todo esto de contenido que comentaba Jonathan. Estas 3 asignaturas, pues con sus niveles, sus cursos, además que podamos acceder a estos test, a estos retos, y que esto también se pueda almacenar y controlar desde el backend de WordPress. Que esto en la parte técnica a lo mejor lo vamos a detallar más, un poquito más adelante. Sí. Pero aquí hay un trabajo bastante importante, aparte de que sea esta apariencia más cañera, más atrayente para el niño, pues también esta parte de usabilidad, que sea usable tanto para el padre, que al final es quien va a usar y se va a suscribir a la plataforma. Es quien va a sacar la tarjeta. Vaya, exactamente. Y también, obviamente, para el alumno, que en este caso pues es un niño, ¿no? Que fíjate, sea súper fácil acceder. Es muy curioso este caso porque tenemos, ahí luego hablaremos del público objetivo, ¿no, Jonathan? Pero tenemos como 2 públicos, ¿no? Tenemos el padre, claro, lógicamente, la madre, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, quien sea que se suscriba. Pero claro, al fin y al cabo, quien va a consumir ese contenido va a ser el estudiante, el alumno, el niño, la niña, ¿no? Con lo cual, bueno, evidentemente esta plataforma tenía que estar preparada, en este caso, para que fuera atractiva, como tú dices, ¿no? Para que fuera atrayente, ¿no? Que llamara la atención a estos niños, pero que a la vez fuera muy fácil de utilizar.
Claro, son dos conceptos muy interesantes. ¿Y has hablado de tarjeta? ¿Has hablado de money? ¿Has hablado de precios? Esto es lo que nos encanta aquí en Membership Sites. Qué bien que hilamos las preguntas. ¿Te has dado cuenta, Jonathan? Qué bien que hilamos las preguntas en este Hablábamos off the record 151 episodios, señores, y aquí es cuando aprendes a hilar preguntas y a lo que tú quieras. Venga, pues vamos al tema serio. Vamos a hablar de pricing, Jonathan. En concreto, ¿cómo decidiste precisamente el precio de tu sector de membresía, de superdemia.com? Sí, pues en este caso se podría definir con 2 palabras. Joan Boluda. ¿No? Pues ya se lo preguntamos ahora cuando lo veamos, ¿no? Sí, no, hombre. Pues cuando tuve que presentar todo el proceso que os he contado y tuve que pensar, a mí la idea que transmite Joan y la que es la democratización de los contenidos, no tener un precio alto, demasiado exagerado y que pueda acceder desde la persona que se quiere formar, que tampoco tenga que gastar demasiado dinero, hasta personas que seguramente pueden ser profesionales, me atraía bastante. Entonces, básicamente, pues piensas en eso, seguir un poquito el modelo, como creo que muchos de los que habéis entrevistado en el podcast, pues ven ese precio y lo ponen. Y sí que es verdad que sé que se crea mucho debate en el podcast, vosotros, y claro, al final te tienes que ir adecuando un poquillo. Nosotros también en el grupo de Mastermind, que precisamente tenemos un grupo que nació a raíz de la 3ª edición de los premios Emprende Online, hablamos mucho sobre eso, porque también son compañeros que están a punto de lanzar su proyecto, que están lanzando, y eso del precio lo hemos debatido mucho. Claro. O sea, pero bueno, estamos en este punto en el que nos gustaría llegar a muchas familias. También es un proyecto que está siendo construido, porque actualmente tenemos una parte de matemática y una parte de lengua que son esenciales, porque yo creo que hemos lanzado con la parte más básica y no por ello menos importante, es sobre la que se van construyendo todos los contenidos, y como no lo tengas bien, no vas a ser capaz de optar a otro tipo de contenidos que vamos a ampliar posteriormente. Los números, las operaciones, etcétera, es algo en lo que puede fallar mucho los niños y que es básico y esencial que lo manejen, incluso la ortografía. Es algo con lo que muchas veces convivimos, que hasta la etapa de adultos, ahora tan importante en las redes sociales, que las faltas de ortografía pues se ven totalmente, que podamos tener, y tenemos la duda esa. Así que a partir de esos 2, digamos, contenidos esenciales, esas 2 asignaturas, vamos a seguir creciendo, y en un futuro pues digamos que se puede plantear una subida de precio cuando haya más contenido, cuando se ofrezca la otra asignatura, y digamos que este precio, que nació como un poco de la idea de negocio, nos va a ayudar a validar este negocio, ver si sirve, si no sirve, si funciona o no funciona, y también, por otra parte, nos permitirá premiar a los primeros suscriptores que estamos teniendo. Ahí está, y que poquito a poco pues se irán uniendo más, y conforme vayamos creciendo se irá replanteando pues la subida de precio, alguna estrategia, y digamos que sería una forma de premiar a los primeros que estamos teniendo ahora mismo. Claro. Ojo, a todos los niños que nos escuchen, bueno, de hecho a todos los padres y madres, que saber mates hace que sepas meter precios cuando eres adulto y quieres montar tu negocio online. Poca broma. También ayuda, las mates son importantes para eso, yo te lo ayuda. digo. Aquí una de ciencias puras, que es un poco de broma, pero es cierto, si no sabemos un poco manejar pues estas operaciones básicas, como nos cuenta Jonathan, no vamos a poder poner ningún precio. Y ojo, fíjate, tiene mucho sentido lo que estás comentando, ¿no? Más allá de que evidentemente el precio, bueno, hay muchísimo debate ahí, hay muchas teorías diferentes, ¿no? Pero mira, tiene sentido, porque al final empezamos con un precio bajo, un precio asumible, un precio que, como bien decías, democratiza el acceso al contenido. Cualquier persona hoy en día podría acceder, ¿no? Podría suscribirse y disfrutar de ese contenido tan chulo que estás creando, pero obviamente si en el tiempo se van añadiendo más asignaturas, como decías, inglés, se va añadiendo más contenido, se va añadiendo más valor, tiene sentido que un día se diga, oye, mira, ¿sabes qué? Pues en vez de 10 son 15 o son 20 o es lo que sea, ¿no? Quiere decir, tiene mucho sentido partir de un precio
razonable, accesible, y ojo, también lo que decías, también es muy importante, nos permite premiar, como decías, a aquellas personas que desde el minuto uno han confiado en el proyecto y nos están apoyando, ¿no? Pues nos están validando realmente esta idea de negocio, con lo cual, oye, hacemos un 2x1. Por un lado les premiamos, nos ayudan, nosotros les ayudamos a ello con un precio más bajo, y luego, si esto aumenta, si esto pues crea más contenido y tienes más valor, pues obviamente el precio puede ir modificándose en el tiempo. Al final un sitio web, una membresía, es algo vivo, siempre lo decimos aquí, y va cambiando. Y como es hoy no tiene por qué ser como va a ser dentro de un año, ¿no? Con lo cual, bueno, claro. Creo que tiene bastante sentido en este sentido, pues esta estrategia. Y antes, Jonathan, precisamente, hablábamos del público objetivo, ¿no? Comentábamos los padres, comentábamos las familias, comentábamos los niños. Cuéntanos, cuando pensaste en este proyecto, cuando estabas anotando en ese Word este proyecto, ¿qué tipo de cliente te imaginabas? ¿Era realmente estos niños, estas familias? Cuéntanos, ¿qué público objetivo, qué idea tenías a la cabeza de dirigir este negocio, esta membresía? ¿A quién pensabas dirigirla? Pues desde el principio los vídeos estaban dirigidos a los niños. Los consumidores finales del vídeo van a ser los niños y niñas que son pues de 6 a 12 años, que es la etapa en la que yo enseño, en la que soy maestro. Y aunque de momento tenemos de tercero a sexto, pero nuestro público va enfocado a toda la primaria, niños de 6 a 12 años. Sí. Pero claro, por otra parte, tienes que pensar en que, como has comentado Jordi antes, es que las personas el que te va a pagar al fin y al cabo, el que te va a contratar, el que va a pasar la tarjeta, van a ser los padres. Claro. Entonces, por una parte, estás enfocado en hacer un contenido atractivo, que yo creo que lo hemos conseguido, así que os invito a que os paséis por super.com porque el trabajo que han realizado Jordi y Rosa es genial, me encanta. Ay, muchas gracias. El feedback es muy positivo, la verdad, que todo el mundo que lo ha visto y le encanta. Y por otra parte, pues tenemos el público de los padres. Yo, si miro las estadísticas de las reproducciones de mis vídeos, digamos que tengo una gran muestra porque, claro, yo mensualmente pues tengo varias decenas de miles de visualizaciones entre todos los vídeos que tengo. Y ahí un poco pues puedes hacer un poco de estudio demográfico, aparte de la prueba que tenemos como maestros. Realmente las que normalmente asisten a las reuniones de tutorías son las madres. Así que digamos que ya pasa. Siempre, son mayoría. Sí. Y entonces tendríamos madres pues de 35 a 45 años. La mayoría del público son mujeres, un 60 y tanto %, pues que estarían interesadas en la educación de sus hijos y en las posibilidades que te ofrecen las nuevas tecnologías, como los canales de YouTube, las redes sociales, y que se interesan por la educación de sus hijos y de ir un poquito un paso más allá y de aprender para que el niño pues tenga una buena educación y pueda acceder a todo tipo de contenido, como puede ser mis vídeos. Y Jonathan, ¿en algún momento te has planteado, te gustaría ampliar esta formación no solamente al alumno, podríamos decir, sino también al profesor? Es decir, crear formación también para formadores, para profesores como tú, por ejemplo. Sí, yo creo que podría ser una de las opciones. Como te digo, que siempre van surgiendo muchas ideas. Y estaría muy bien, incluso a lo mejor abrirlo a colegios que puedan meterse e introducir grupos de alumnos. Todo sería muchas posibilidades, pero también hay compañeros que se decantan por la formación a los propios compañeros, que yo creo que también hay un nicho muy interesante de mucha gente que tiene inquietudes y que le gustaría formarse tanto tecnológicamente. Totalmente. Sí, también podría ser a los compañeros. Si os cuento una de las ideas que yo tenía, era la de ayudar en las oposiciones. Hay también muchas academias online. Sí que hay, sí. Hay un nicho muy interesante ahí. Sí. Y claro, te das cuenta que puedes ayudar también a los compañeros con tu propia experiencia, habiendo pasado por un proceso como el de las oposiciones, contar tus alegrías, tus penas, tus fallos, tus aciertos. Y también, así que yo creo que poquito a poco se puede ir creciendo, pero ahora nos vamos a enfocar en el proyecto, a hacerlo crecer mucho, y ya luego ya se irá viendo.
Ojo por ahí, oyentes del podcast, las ideas que va dejando caer Jonathan, las ideas de negocio que estamos dejando caer por ahí. Así que si os encontráis en una situación parecida, bueno, que sepáis que por ahí son ideas muy interesantes que en un momento dado pues se pueden llevar a cabo. Y hablando de negocio, vamos al fantástico mundo de los membership sites. En este caso, ¿qué beneficios le encuentras a este modelo de negocio de membership site, Jonathan? Pues como se comenta mucho en el podcast, la tranquilidad que te puede dar, ¿no? El mero hecho de al cabo de los meses, a principio de mes, pues vas teniendo una masa de suscriptores que supongo que será estable dentro de las bajas y las altas que pueda ir habiendo, pero obviamente de un mes para otro quizás no te quedes en cero, sino que vas a tener muy parecido a lo que tenías el mes anterior. Sí. Esa estabilidad que te puede dar. Y aparte, algo que me parece muy interesante, que si lo comparamos con los cursos que tú puedas vender. Imagina que nosotros, en vez de habernos decidido por un membership site, hubiéramos dicho, vale, tú puedes comprar el curso de ortografía de tercero, lo ves y ya está. Pero, claro, nosotros tenemos las aspiraciones y la ilusión de que este proyecto pueda acompañar al alumnado a lo largo de la etapa de primaria. Claro. Entonces, tener un seguimiento, el hecho de que sea un membership site, en un pago recurrente mes a mes, te hace que vayas a tener la seguridad de que tienes a un niño, puedes tener un curso escolar o incluso varios, que sería una de las metas de Superdemia, el acompañar al niño durante todo su proceso educativo hasta que saliera de la primaria o, ¿por qué no?, en un futuro a lo mejor crecer y extendernos hacia secundaria. Entonces, la recurrencia del membership site en este proceso en el que estamos hablando de que no es algo a corto plazo ni de consumir y ya sabes ortografía, sino que es un acompañamiento que podríamos hacer con los niños y es algo que me motiva mucho y creo que es un acierto que sea un membership site. Sí. Es un modelo que encaja perfectamente lo que comentas, porque es eso. Lo ideal sería que el niño que empieza primaria, pues desde los 6 a los 12, pudiera tener esta zona, este recurso, donde aprender, también tener este soporte. Totalmente. Y bueno, y lo que comentas, incluso añadir pues la secundaria o algún tipo de comunidad, interacción u otras muchas ideas que pueden ir surgiendo. Fíjate que es muy interesante porque la lógica de la cual parte este negocio es esta, ¿no? Es este acompañamiento. Claro, si nosotros, por ejemplo, que ¿sabes qué? Voy a hacer un curso, lo que decíamos, ¿no? De matemáticas, un curso de inglés, un curso de lengua para, yo qué sé, para pequeños de tercero. Bueno, pues lo saco, lo vendo y se acabó. Pero la lógica, la filosofía que hay detrás es muy distinta. Es decir, oye, yo voy a hacer un proyecto que pueda acompañar a un alumno desde los 6 hasta los 12 años. Claro, no tiene nada que ver, porque si tú quieres este acompañamiento, ofrecer este acompañamiento, la venta de infoproductos de pago único, pues quizá no tiene tanto sentido, ¿no? Bueno, sí, claro, si te lo van comprando uno tras de otro, sí, pero la lógica es muy diferente, ¿no? En cambio, aquí yo creo que la habéis bordado, ¿no? Porque claro, hostia, alguien se puede suscribir cuando supe que tiene 6 años y a lo mejor se da de baja cuando tiene 12. Bueno, y si añadís más, pues sigue, ¿no? Pero que tiene mucho sentido, ¿no? Y muchas veces cuando montamos proyectos no nos paramos a pensar, ¿no? Lo que tiene que haber detrás o qué lógica o qué estrategia o qué filosofía queremos seguir. Simplemente, pues creamos algo, creamos la web, el WordPress, no sé qué, que ahora hablemos de la parte técnica, ¿no? Creamos el WordPress tal y cual y para adelante. Y yo creo que aquí sí que hay una reflexión previa muy interesante y de la cual sale este proyecto. Entonces tú ves el proyecto, entras en superdemia.com, más allá de la parte visual, que es muy potente, ves lo que hay detrás y cómo está montado y los vídeos que hace Jonathan y todo, y dices, joder, es que esto tiene mucha lógica. Claro. Y tiene mucho sentido. Exacto. Con lo cual, yo creo que es muy redondo y el resultado se nota. Y Jonathan, ya que hemos empezado a hablar de la parte técnica, vamos a meternos definitivamente a hablar de estas cosas chulas, estas cosas interesantes, estas cosas bonitas que tanto nos gustan aquí en el estudio, los WordPress, el plugin, los temas y todas esas cositas. Aquí es donde nos tocaría preguntarte, Jonathan, nos tocaría decirte que cómo has montado la plataforma, que qué herramientas has utilizado. Pero claro, si quieres ya lo comentamos nosotros y así ya te quitamos la pregunta y ya que lo hemos hecho nosotros y lo contamos por encima por si alguien tiene curiosidad para saber cómo está montada esta plataforma. Evidentemente estos son WordPress, está montado con Rest y Content Pro, que es el plugin de pues, restricción de contenido de pago recurrente, y además está montado con Sensei. Sensei, para los que no lo conozcáis,
es un LMS, un gestión del aprendizaje, un sistema de gestión del aprendizaje, perdón, que nos provee de esta secretaría académica, nos provee de estos exámenes, nos provee de estos módulos que hemos creado en Superdemia, pues para que los alumnos puedan interactuar. También es una forma de hacerlo más usable. No es una herramienta que se utilice en todos los casos, pero en este caso tenía mucho sentido, porque como bien decía Jonathan, estos retos, estos test, estos exámenes, pues tiene sentido en este caso pues meter también este plugin como es este de Sensei. Y más allá de esto, los demás plugins ya son muy comunes, no os pensé que tienen nada muy raro. Tienen pues un plugin de formularios, tiene un plugin para duplicar contenido, para que sea más rápido hacerlo. Que decir, no tiene ningún plugin especialmente curioso. Básicamente, esto está montado para que luego veáis que no hace falta montar un webs con muchísimos plugins. Básicamente son Restrict Content Pro con Sensei y lo demás son plugins pues, muy habituales. Y evidentemente, aquí sí, el tema, el theme, la plantilla, podríamos decir, de WordPress sí que está diseñada y desarrollada a medida desde el estudio. Diseño de Rosa, programación de yo mismo y sí que está hecho. Pero para que os quede la idea en la cabeza, si queréis montar algo parecido, con Restrict Content Pro y Sensei os sirve. Y si no queréis exámenes, ni Sensei. O sea que, para que veáis que realmente, muchas veces le metemos muchos plugins y muchas cosas y no hace falta para obtener un resultado como el que podéis ver en este momento. Y aquí añado esta parte que me has dado un poco de pie, la parte de diseño y desarrollo a medida, que lo que nos ha permitido es que también diseñamos esta identidad visual. Hombre, diseñamos estos superhéroes, esos personajes, que yo creo que también es fruto pues de esta necesidad de que haya como un seguimiento, ¿no? Lo que comentabas en la parte pues más de público objetivo y del modelo de negocio de Membership Site. Pues ahí también se ha diseñado esta identidad visual a medida, pues con estos personajes que también van a acompañar y pueden crecer pues con nuestros usuarios, nuestros alumnos, nuestros peques. Totalmente. En este caso, esto también hace que todo el resultado sea como con más empaque, con una impresión más potente, porque está todo como muy hilado y muy pensado. Y al final todo respira el concepto de los superhéroes, ¿no? Todo te retrotrae al universo, podríamos decir, de los superhéroes y de los retos, con lo cual, por eso cuando decimos que un proyecto es más redondo es por eso, porque no solamente le pillas un tema de WordPress y se lo pones y ya está, sino que todo lo que hay detrás, desde la filosofía que antes nos contaba Jonathan, ¿no? Hasta la ejecución de la parte técnica y diseño, pues joder, tiene un sentido, ¿no? Y se nota. Y no ha salido de la nada, o sea, ha salido de todas esas reflexiones previas, de todos estos words que ha rellenado Jonathan, ahora sin más ni menos tema, porque se tiene que poner dentro de un papel, pensarlo y comunicarlo, y entre todos irlo mejorando. En este caso también entró Joan Boluda, entramos nosotros, y entre todos, pues bueno, ha salido Superdemia, que yo creo que el resultado está bastante bien. Hombre, lo que decía antes, ¿no? El feedback que estamos recibiendo todos, cada uno por su parte, es muy positivo, ¿no? La gente le está gustando, la gente se está apuntando, o sea que por ahí el resultado es muy bueno. Así que... Oye, Jonathan, y después de toda esta parte técnica, después de todo lo que hemos hablado, ¿te gustaría vivir solo de superdemia.com o te gustaría seguir combinándolo con tu profesión de maestro? Buena pregunta. Está buena, ¿eh? En este caso, de momento, lo que me planteo es tener los dos proyectos, es decir, seguir como maestro y tener Superdemia. Ya en un futuro llegaría el momento de planteárselo. Yo sí que es verdad que yo lo digo mucho, y no porque estemos en la entrevista, pero yo suelo decir que mi trabajo es algo que me da a mí mucha energía. El estar en constante contacto con los niños. Claro. Yo soy un bromista, hablo muchas bromas con ellos y me encanta estar con ellos y pasarlo bien, aparte de la parte de la enseñanza, bueno, aparte, todos juntos, ¿sabes? Porque intentamos que el proceso sea un proceso educativo divertido por una parte y muy instructivo. Así que yo creo que me da mucha energía. Yo tampoco me planteo dejar de ser maestro, pero bueno, llegado el momento en el que quizá la carga de trabajo de Superdemia se igualara a la de ser maestro, bueno, carga de trabajo. La carga de trabajo ahora mismo es muy parecida porque ahora mismo estamos trabajando en casa y trabajamos mucho. Y en Superdemia también le echo muchas horas. O sea que, pero llegado el momento en el que pues los ingresos se igualaran y consideráramos que a lo mejor hubiera que invertir un poco más de tiempo en la parte de Superdemia, pues habría que verlo. O sea, a mí, por una parte, me hace ilusión, la verdad, estaría bien, y por otra parte me daría mucha pena tener que dejar. Así que como todavía no hay que plantearlo, ya iremos viendo. Lo dejamos para más adelante esta pregunta. El Jonathan del futuro lo va a decidir. A mí me parece muy bien. Cuando vuelvas al podcast otro día lo comentamos. No, pero tiene sentido al final. Es lo que decimos. Nos podemos plantear la membresía como nuestro único proyecto
o no podemos pretender la membresía como otro de nuestros proyectos. En este caso, tú eres maestro por partida doble, podríamos decir, ¿no? Eres maestro en la escuela y a la vez eres maestro en Superdemia, que no deja de ser maestro al final, ¿no? Y de enseñar y de compartir con los niños, ¿no? Con lo cual, oye, es una forma más de hacerlo. Claro. Y el futuro, pues ya veremos. ¿no? Sí, sí. A ver cómo se produce. Oye, Jonathan, este proyecto se estaba cociendo, íbamos trabajando. Yo creo que esta situación de la COVID, que estamos viviendo en confinamiento, que estábamos todos trabajando desde casa, ha propiciado que se lanzara un poco antes este proyecto, ¿verdad? ¿Que es así? ¿Que decidisteis lanzarlo antes? Sí, en principio pues estábamos ahí cociéndolo a fuego lento. Al ser un side project o un proyecto paralelo, pues poquito a poco iba creando en mis tiempos libres. Pues si tenemos en cuenta que como cualquier persona pues tenemos nuestro tiempo familiar, nuestro tiempo de trabajo, que como os he comentado antes no se limita a de 9 a 12, sino que todos los maestros trabajamos mucho más en casa, tenemos que preparar muchas cosas, programar, corregir, etcétera, cosas que hacemos en casa. Pues poquito a poco se ha ido haciendo este proyecto, la creación de contenido, etcétera, y vamos ahí y claro, vimos que realmente hubo un momento en el que todo el mundo se giraba hacia lo digital y incluso nosotros pues como maestros tuvimos que dar la solución pues a través de vídeos, de conferencias, de mensajes, de correos, de aplicaciones de móvil para que nos facilitan nuestro trabajo y lo que en ese momento parecía algo que, bueno, con tranquilidad quizá lo lanzáramos para el curso que viene, cuando estuviera un poquito más pues construido el proyecto, vimos que podía ser un momento bueno en el que podíamos ayudar a muchos niños y niñas que ahora mismo pues el proceso físico, el de la explicación del maestro, no lo tienen y decidimos que podría ser un buen momento tanto para nosotros como para validar el proyecto que se está construyendo, como para ayudar en esta situación que se ha creado con unos contenidos de gran calidad, porque creo que al final podemos encontrar muchos vídeos en YouTube y hay muchos canales educativos estupendos, pero hay veces que encuentras a lo mejor de matemáticas, estás escuchando a alguien con mal audio y que se graba en no sé dónde, el otro te lo encuentras bien, el otro contenido, y todo con una homogeneidad, una organización, algo muy importante que se puede encontrar en la academia, pues la organización muy parecida a la que se encuentran en el colegio, el currículo, y creo que eso fue lo que nos hizo decidirnos, teniendo ya el proyecto montado en lo que era la web, ya estaba, ya teníamos todo, hizo que se acelerara un poco el proceso, invirtiéndole muchas más horas, pudiendo estar, porque no es lo mismo trabajar en casa que trabajar teniendo que ir al colegio, etcétera. Como os he comentado antes, invertimos casi igual de tiempo y mucho más tiempo que a diario. Los niños, la comunicación con las familias, etcétera. Pero por otra parte también me permitió el hecho de estar en casa, que no puede salir, no puede, pues el ocio que normalmente tienes, pues te puede focalizar mucho más en el proyecto. Así que consideramos que ese fue el momento y esta situación pues aceleró todo un poquito. Totalmente. Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? No es una situación que a nadie le guste y ojalá no se hubiera producido, ¿no? Eso está clarísimo. Pero evidentemente, pues también surgen determinadas oportunidades, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y si tenemos un proyecto que ya, de hecho, vamos a lanzar igualmente y lo podemos adelantar un poco para también echar un cable a esos alumnos, a esos niños, a esas niñas, a esas familias que quizás necesitan esta ayuda, ¿no? En este caso en inglés, en mates y en lengua, pues oye, ahí está ahí y merece la pena hacerlo. Y oye, Jonathan, más allá evidentemente de lanzarlo ya y de pasarte por este podcast y otras historias, cuéntanos, ¿qué estrategia o qué técnicas vais a utilizar en Superdemia para dar a conocer el negocio, ¿no? Porque siempre lo que decimos, una cosa es lanzar una plataforma estupenda, pero si no la damos a conocer, pues no nos va a servir de mucho, ¿no? Entonces, más allá de esas entrevistas y tal, ¿qué estrategia vais a hacer? ¿Vais a hacer marketing de contenidos? ¿Vais a hacer publicidad? Un poco, ¿qué vais a hacer para dar a conocer Superdemia al público final? Sí, como has dicho, pues, por ejemplo, esta entrevista que nos va a servir de gran ayuda. Joan Boluda pues la ha comentado en varios podcasts. Poquito a poco estamos haciendo una especie de lanzamientos así pasito a paso, no un gran lanzamiento de golpe. Y
aparte del lanzamiento, supongo que mucha gente nos conocerá en estas entrevistas, en estos podcasts, pues seguir con el inbound marketing en el canal de YouTube. Sí. Pues seguiré creando como siempre todo un nuevo vídeo cada martes relacionado con las materias que tenemos en Superdemia, con matemáticas, lengua, incluso otras materias. Y esa será nuestra estrategia, pues digamos a largo plazo, medio-largo plazo. Es una estrategia que no es tan inmediata, porque los vídeos de YouTube se tienen que posicionar, es un canal educativo en el que la persona que va a llegar a tus vídeos no es que tú publiques un vídeo y lo vaya a ver porque te sigue, sino que en ese momento le necesita un vídeo y va a tu canal o encuentra tu vídeo y lo ve. Entonces todo es un poquito más poco a poco, hasta que no se posicionan los vídeos, no lo vas viendo, etcétera. Pero esa sería nuestra principal estrategia, el inbound marketing de la creación de contenido del canal de YouTube, los vídeos que estarán también incrustados pues en nuestro blog de Superdemia con su correspondiente artículo para que se posicione. Todos sabemos que el posicionamiento pues es medio-largo plazo y esa será la estrategia, que nos encuentren pues los padres, las madres, incluso algunos maestros que necesitan contenido educativo, audiovisual y que estén predispuestos ya a aprender mediante un vídeo. Esa sería la parte de crecimiento de inbound marketing, así más natural. Y luego, pues probablemente en un futuro, pues hagamos alguna inversión, alguna incursión en los anuncios pagados como Facebook Ads, Google Ads, ya eso Joan, que es la parte de marketing, pues irá viendo. Pero la base va a ser esa, seguir con los vídeos de YouTube y que nos vayan encontrando. Oye, Jonathan, ¿en YouTube has tenido alguna dificultad con el tema de la clasificación de vídeos para niños, precisamente para público infantil? Sí, claro, han limitado mucho lo que es los canales educativos. O sea, educativos no, los que se dirigen a un público infantil. A niños, sí. A niños, vamos. Porque, claro, por ejemplo, una de las cosas es que todos los anuncios que antes se mostraban, pues ya no se muestran tantos. Se siguen mostrando, pero no tanto. Digamos que yo imagino los canales estos infantiles de niños pequeños, de familias y eso, que se dedican a eso. Yo no sé si siguen viviendo, ¿no? Eso es lo que siempre comentamos de la volatilidad, o sea, el depender de una red social que te cambia las normas de un día para otro. Yo si viviera de YouTube, ahora mismo estaría liquidado. Entonces, claro. Este caso, totalmente. Tú utilizas YouTube como canal de difusión. Claro. En este No caso es el tampoco negocio. has notado mucho, pero es eso, si tú dependieras pues de estos sponsors, de estas publicidades que estuvieran en los vídeos, ahí digamos que lo han limpiado, que yo creo que es algo positivo. ¿Qué nos contaba cuando se pasó por el podcast? Dejaremos el enlace en las notas, cuando se pasó Fernando del Moral de la Manzana Mordida, ¿no? Que ellos viven directamente, si tienen 700, 800 mil seguidores, no sé cuántos tienen en YouTube. Viven de eso, claro. Les cambia YouTube una norma y a tomar por saco, hablando claro, pues lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, en tu caso es diferente, porque claro, YouTube es el apoyo, es la herramienta de difusión, pero el negocio no es YouTube. Claro, y la diferencia es muy grande. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Es que depende. A mí me pondría muy nervioso depender de un tercero así. Además que han cambiado las cosas, las reglas mucho, porque ahora antes en los vídeos tú podías dejar una tarjeta para que se pasara por otro vídeo, hacer una pantalla final. Bueno, sigue habiendo en la mayoría de los vídeos, digamos que no son considerados para el público infantil, sigue habiendo las tarjetas del final, los vídeos que tú sugieres. Y claro, yo tenía pensado, yo tengo vídeos que tienen cientos de miles de visualizaciones y tenía pensado, bueno, pues meto una tarjetita de que vayan a Superdemia, podías poner la web, o un vídeo que presentara Superdemia. Y claro, de un día para otro te dejan sin ese recurso. Claro. Los comentarios, ya no se pueden hacer comentarios, un montón de pequeños detallitos que sí que afectan. La restricción es yo creo que es más grande incluso de lo que me pensaba. La restricción para público infantil, de contenido para público infantil en YouTube me refiero, es muy grande. Bueno, en este caso Jonathan tiene su casa, que es superdemia.com, y ahí que sí, pero vosotros vais a montar vuestras normas, que es un poco lo que decimos aquí siempre. A ver, ¿no? que me refiero que entiendo que todo esto está hecho para proteger al público infantil en YouTube, lógicamente. Tiene su lógica, y no digo que no tenga sentido, pero es cierto que lo ves desde el punto de vista del creador de contenido.
y dices, joder, me han dejado sin un montón de herramientas que me podían servir en mi difusión, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, normas de Google en este caso. Claro. Oye, ha llegado el momento en que también hay alguien que YouTube le ha vetado la entrada no ya, me que digas es que la bola de cristal. La bola solo puede entrar en este podcast. La ha vetado no puede YouTube entrar. también. Eso Madre es una mía. bola que Madre no mía. existe Claro, y que claro. está en un podcast y está Sí, aquí. sí. Es virtual. Y claro, y siempre pregunta lo mismo. Es que yo no sé por qué tal, porque siempre pregunta lo Siempre, mismo. sí. Es un poco repetitiva, te voy a decir. En este caso, Jonathan, ¿cómo te imaginas superdemia.com en un futuro? Pues como hemos dicho, el proyecto en sí estaba pensado para de primero a sexto. Ahora mismo hemos lanzado con una parte de los cursos, tenemos de tercero a sexto, o sea que una de las vías de crecimiento pues sería extendernos hacia primero y segundo de primaria, los niños más pequeñitos, y por otra parte seguir creciendo en la asignatura que ahora mismo tenemos planteada, que es inglés y que dentro de muy poquito va a empezar a haber contenido. Ese sería, digamos, que el objetivo a medio plazo sería ese, el completar las 3 asignaturas de primero a sexto. Y luego, pues, se puede seguir soñando. Podemos ampliar otras asignaturas que, aunque no sean tan esenciales o instrumentales, como las llamamos en los términos pedagógicos, puedan también aportar al crecimiento del alumnado, como música, plástica, ciencias. Y por qué no, algo que también pues, podría darse y que es una de las inquietudes que tenemos, pues puede ser salirnos un poco de los contenidos curriculares que normalmente damos en la escuela, aunque decir que cada vez hay más iniciativas de este tipo, pues a lo mejor meternos ya en contenidos como emprender, la técnica de estudio, contenido dirigido a la salud específicamente, la educación económica, cosas un poco menos curriculares, que actualmente he de decir que sí que voy a romper una lanza, como se suele decir. Normalmente, la idea que tenemos de la escuela es la que hemos vivido nosotros y en la que hemos estado, pero hay muchas iniciativas que actualmente se están haciendo y no son iniciativas personales de maestros como yo que tengan inquietudes o muchos otros compañeros. Son programas de innovación educativa que, por ejemplo, si quieres os pongo un ejemplo, que es el programa Inicia, que se da aquí en Andalucía y seguro que en otras comunidades habrá cosas parecidas, que es en la que un grupo de clase o un grupo de alumnos que participan en el programa montan una empresa. Muy interesante. Hacen su plan, su proyecto, y ganan dinero, tienen un tesorero. O sea que hay iniciativas muy interesantes y partes hacia las cuales nos podríamos extender, aunque ya se están dando en la propia escuela. Muy bien. Bueno, muy bien, muy interesante y como bien dices, a lo mejor tenemos que quitarnos por ahí algunos prejuicios que podamos tener acerca de... Claro, porque lo que dices tú, ¿no? Al final cuando nosotros estudiamos hace 30 años o hace no sé cuántos, pues el colegio era diferente, ¿no? Oye, la escuela era diferente. Que yo soy de los 80, pero a mí plástica me marcó la vida, cuidado, que a mí me encantó y en ese caso, a lo mejor en ese punto, en esa escuela, pues a mí me motivaron en este sentido y yo creo que forjé bastante de mi futuro a través de la plástica, por ejemplo, la parte técnica, más creativa, etcétera. Totalmente. O sea que ahí nada de cortar alas, todo es favorecer a la creatividad de los más peques y que sepan pues hacer de todo y a ser un adulto algún día. Totalmente, incluso. porque eso también se trata, de intentar ayudar a crecer, ¿no? Claro. de la mejor forma posible. Pues Jonathan, hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista, pero antes de terminar, como siempre, vamos al momento spam de valor, eso siempre. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, lo que tú quieras. Pues, a ver, antes de terminar, me gustaría agradeceros todo el trabajo que hemos realizado juntos y daros las gracias de nuevo. Ya lo he hecho por email, lo he hecho varias veces durante el podcast y la verdad que muy contento. Lo recomiendo que tengan... A mí me ha permitido, a la persona que esté pensando hacer un proyecto, me ha permitido centrarme, focalizarme en eso, en crear el contenido, que es lo que mejor se me da hacer. Y la verdad que muy contento el poder haber centrado mi atención, mi creatividad en eso y dejar a los profesionales como vosotros de la mano vuestra. Y yo quería proponer una cosa, a ver. Una sección nueva en el podcast o algo puntual. Me gustaría preguntaros algo a vosotros. Venga. Dime.
Pregunta. Dispara. A ver, con los conocimientos que vosotros tenéis y la experiencia de haber lanzado muchos membership sites, y con la experiencia que tenéis vosotros, ¿no? De muchos años muchos años ya, toda la experiencia que tenéis recorrida, ¿qué me diríais a mí o al proyecto? ¿Cuál es el siguiente paso? Jonathan, céntrate en esto. Jonathan, tira por aquí. Potencia esto que está muy bien. No sé, algo así que vosotros quisierais decir. Pues mira, yo creo que lo acabas de decir hace un momento y no porque no lo haya dicho nosotros, pero es que tiene mucho sentido. Centrarte en lo que es core de tu negocio, en lo que se te da bien y en lo que te diferencia de otras membresías que pueda haber o que puedan existir en un futuro parecidas a la tuya, que es, en tu caso, la creación de contenido. Porque muchas veces, como bien decías antes, cuando lanzamos un proyecto y si estamos solos, pues lo tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer la parte técnica, el diseño del desarrollo, el contenido, todo. Tenemos que hacer todo, ¿no? Pero sí es cierto que si podemos delegar una parte determinada a otro proveedor, a un profesional, a un socio, como es el caso de Joan en este caso, oye, ¿a ti qué te queda? La parte del contenido, ¿no? Nosotros lo vemos muy claro en tu caso porque es muy evidente, ¿no? Es decir, hostia, tu valor diferencial, ¿cuál es respecto a otro emprendedor que pueda querer montar algo parecido? Bueno, aparte de tu experiencia, tus años de experiencia como docente, tu experiencia como creador de contenido en YouTube, aparte de todo eso, la calidad de tus vídeos, ¿no? Que son los que realmente van a aportar valor a tus alumnos, a los niños y niñas, pues que se van a apuntar, ¿no? Con lo cual, yo lo que veo clarísimo en tu caso es creación de contenido a full. Que ya lo ha hecho, Totalmente. Creaste y además, pues por ejemplo, en tu caso, pues estamos nosotros para la parte técnica, tal. Sí. Está Joan para la parte de, pues, del marketing, ¿no? Como tu socio y tal y cual, ¿no? Pero en tu caso, joder, o sea, el gran valor diferencial de Superdemia, más allá de la parte estética, es el contenido que se esconde detrás. Porque la parte estética... Y Jonathan explicando. Claro, la parte estética, digamos, no va a hacer que el alumno aprenda matemáticas. Lo que va a hacer que el alumno aprenda matemáticas va a ser tú y con tus explicaciones que son muy buenas, ¿no? Con lo cual no sé cómo lo ve Rosa, pero mi visión es esa, centrarte en el contenido, que lo haces muy bien y yo seguiría por ahí, por supuesto. Sí, centrarse. Y otro que añadiría que es como un poco, es genérico para emprender, que es la constancia. Es lo que decimos muchas veces, esto es una maratón y más si es un modelo de membresía en este caso, que es un camino largo de recorrer, que puede ser pues pausado, constante, tranquilo, recurrente, precisamente. Mira, puede ser pausado, pero lo que tiene que ser es constante. Exacto. Ahí es saber que tú puedes seguir creando este contenido pues de forma tranquila, a tu ritmo, porque has delegado las otras partes que puedes delegar y ser constante en el tiempo, porque de nada nos sirve lanzar todo esto si dentro de un año nos hemos quemado y ya no queremos saber nada más. Totalmente. Bueno, en este caso se cierra y no pasa nada. Pero yo creo que la constancia en general en el mundo online y en el emprendimiento es algo que tenemos que valorar y tenemos que trabajar en este caso. ¿Cómo lo ves, Jonathan? ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. ¿Te ha servido de algo? Sí. La verdad que muchas gracias por vuestras palabras. Me servirán de mucho y, claro, al final seguiremos esos pasos que son los que ya estamos dando. Y sí que es verdad que la constancia, y quieras que no, cuesta. Sí, cuesta mucho. Cuando tienes un proyecto paralelo, un trabajo, y seguro que muchas personas que me estén escuchando lo sentirán así. Es fácil que se pueda difuminar un poco el trabajo que hace y al final no termines de lanzar. Yo, por ejemplo, tengo los compañeros nuestros del Mastermind, pues claro, también tienen su trabajo y es complicado llegar a donde ya hemos llegado nosotros. Claro. Así que poquito a poco yo creo que muy feliz después del lanzamiento de poder haber vuelto a la creación de contenido, que me encanta, la edición de vídeos, grabar, explicar y nada, ahí seguiremos con la constancia y crear una especie de sistema que me permita constantemente ir sacando los cursos que iremos sacando, las lecciones, que por ejemplo en esta última semana, digamos ya la primera semana de lanzamiento, ya lanzamos 4 nuevas lecciones y poquito a poco vamos a ir teniendo esa constancia para ir lanzando todas las lecciones y ir creciendo. Muy bien. Pues si quieres retomamos el momento spam, Jonathan, y cuéntanos dónde te podemos encontrar. Sí, pues yo lo llevaría a Superdemia porque me hace mucha ilusión que vayan para allá y yo creo que van a encontrar algo que les puede sorprender, les puede gustar mucho y es algo de lo que hemos estado hablando aquí y trabajando todos nosotros durante mucho tiempo. Y me haría mucha ilusión que se pasaran por allí, por superdemia.com y que lo vieran un poquito y que bichearan un poquito, como decimos aquí en Andalucía,
y que le echen un vistacito. Nos vemos allí en superdemia.com, cualquier cosita que me quieran preguntar, y a partir de ahí ya tienen acceso a mí. Oye, pues apuntamos precisamente el enlace a superdemia.com en las notas del programa para que puedas acceder directamente a esta superacademia que está súper bien. Totalmente. Pues Jonathan, hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista. Nos lo pasa muy bien charlando contigo, como siempre. Hemos aprendido un montón. Seguro que la audiencia también ha sacado aprendizajes y como siempre decimos, en tu caso todavía más si cabe, tienes las puertas de este podcast más que abiertas cuando quieras en un futuro para volver, para seguir hablando de Superdemia, para seguir hablando, quizás vete a saber tú de otros proyectos que puedas lanzar, vete a saber, porque Jonathan es un tío que hace muchas cosas, las hace muy bien, así que vete a saber. Pero bueno, en cualquier caso, Jonathan, tienes las puertas de este podcast abiertas para cuando tú quieras, ¿te parece? Estupendo, la verdad que muy a gusto. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro trabajo y ha sido un placer estar por aquí. Igualmente, Jonathan, un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Chao. Un abrazo. Chao. Y hasta aquí el episodio número 151 de Membership. Se recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/151, por cierto. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio/gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!